Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, cuartos de final. Tenemos a otro emparejamiento, Jean-Christophe Duda con piezas blancas, David Antón con piezas negras, y tras haber pasado David Antón a los cuartos de final de este Charity Cup, torneo online a través de Chess24, 15 minutos más 10 segundos, pues se le ponían un poquito ya las cosas cuesta arriba, ¿no? En la primera partida con piezas blancas había perdido y vamos a ver qué pasa en esta partida y luego comentamos un poquito más. De momento por parte de Duda, E4 en el tablero, E5, caballo F3, caballo C6 y tras estas jugadas alfil B5 con la apertura española. Se decide apostar por parte de Antón con A6, defensa morfia, atacando al alfil, este se retira y caballo F6. Tras estas jugadas se atacaba al peón de E4 por parte del caballo, se defiende con el peón de D3 y alfil C5. Con cierta presión sobre el punto de F2, se decide capturar en C6, se entrega a la pareja de alfiles por parte de Duda, pero a cambio, bueno, pues estropea un poquito la posición o los peones en el flanco de dama, y tras estos movimientos la partida continúa con caballo de C3. Podríamos pensar en este momento por parte de las blancas en capturar este peón. Sabemos que no se puede capturar ya que de momento el rey blanco está en el centro y en caso de capturarlo se pierde la partida automáticamente tras dama de 4. Se está amenazando mate por parte de la dama en F2 y el tema es que el caballo no puede cubrir la casilla de F2 y en la siguiente jugada, pues si salvamos el mate estaría cayendo la pieza entera. Por lo tanto, la partida de momento continúa con caballo C3 y a estos movimientos dama E7 desarrollando la dama y H3, bueno, pues quizás evitando algún tipo de clavada o, como comentábamos antes, salto del caballo controlando la casilla de F2 junto con el alfil. Tras estos movimientos las piezas negras juegan A5 ganando un poquito de espacio, A4 para frenar quizás un posible B5 por parte de David Antón, y de momento lo que juega es B6 con idea de bueno, pues llevar el alfil a esta diagonal y, bueno, pues de alguna manera frenar quizás un C3, D3 quedaría un poquito débil en la posición y vamos a ver de momento cómo continúa la partida. Caballo E2, la idea es colocar el caballo G3 para saltar quizás a F5, otras líneas de las aperturas españolas pues llevan el caballo a D2 y tras traerlo a F1 pues viene directamente a G3 o incluso E3 dependiendo de lo que vayan jugando las piezas negras. La partida continúa con caballo D7 y tras caballo G3 con esta idea pues David Antón juega G6, un movimiento que restringe perfectamente al caballo de G3 y de alguna manera pues no es que no quede sin movimientos, pero realmente pues no hace nada en la posición. De momento las piezas blancas son las que enrocan en corto y alfil A6 como comentábamos. La partida tras estas jugadas continúa con torre E1 activando y además que se ha desarrollado el alfil A6, David Antón aprovecha para enrocar en largo, tiene cierta ventaja quizás ya para las piezas negras, están muy cómodas en la posición y tras alfil E3 enfrentándose los alfiles, bueno, pues la idea de las piezas negras es no capturar, ya que si lo hacen las blancas en la próxima jugada, bueno, pues se podría recapturar con el caballo y posteriormente el caballo venir a E6 y tener también pues ideas de saltos a D4 o F4. De momento David Antón no aprovecha esta posición y juega H5. Una jugada más interesante para las negras sería F6, ya que se refuerza la defensa del peón de D5 y tras alfil por C5 y caballo C5, el tema es que tras jugar F6, como vemos, el peón de E5 queda defendido. En algún momento pues aunque es más difícil para las blancas y al haber jugado A4 y no existir ya A3 para jugar B4 y aprovechar que el rey está en el flanco de dama e intentar abrir la posición, pero no obstante, bueno, pues se puede jugar en algún momento B4 expulsando al caballo y en caso de de haberse jugado F6, bueno, pues no habría problema y este peón de E5 no podría ser capturado por parte del caballo de F3. De momento se juega H5 lanzándose un poquito al ataque David Antón, también con cierta presión por parte
al haber perdido la partida anterior y teniendo que ganar prácticamente esta sí o sí, la partida continúa con alfil por c5, caballo por c5 y dama de 2 conectando las torres. Tras estas jugadas, h4 con cierto empuje en el flanco de rey, y como comentábamos, este caballo que no hacía mucho, pues de alguna manera ayuda a este caballo que venga e3 y esté en una posición pues mucho más activa. La partida continúa con caballo de 7, tiene que maniobrar con el caballo de una manera diferente, quizás caballo de 7, f8 para traerlo finalmente a 6, también teniendo que hacer algo previamente con este peón, por lo tanto le lleva demasiados tiempos, y de momento, bueno, pues si directamente caballo e6, pues bueno, se perdía el peón, ¿no? Como decíamos. Por lo tanto, la partida, o David Antón, pues maniobra con su caballo, lo lleva de 7, caballo e3, como también comentábamos, y torre h5. Quizás con idea de en algún momento también lanzar el peón a f5, teniendo pues algo de apoyo por parte de la torre. También pues mantiene la defensa junto con la dama del peón de h4, quizás preparando algún tipo de ataque. De momento, tras estas jugadas se juega dama c3, toca el punto de c6, también bueno, pues presionando más sobre el punto central de e5, rey b7 para defenderlo, y tras estos movimientos torre a3, un movimiento que a la máquina no le gusta mucho, una jugada quizás como torre a d1 con algún tipo de ruptura también central por parte de las blancas sería interesante, aprovechando que el caballo de alguna manera pues entorpece un poquito a la torre de d8, podría ser interesante. En algún momento también traer una de las torres a b1 para hacer esta ruptura en el flanco de dama con b4, y este tema de torre a3, bueno, pues quizás en algún momento se pueda jugar torre b3 y junto con dama por a5 el peón de b6 está clavado, pero también las piezas negras pues lógicamente van a reaccionar. De momento David Antón juega f6, ahora sí en la posición, y tras esta jugada caballo c4 no se considera un gran movimiento. Torre b1 nuevamente podría ser interesante para las piezas blancas, preparando b4 y a c5 por parte de las negras intentando cerrarlo. Bueno, pues la partida se mantendría con cierta igualdad, ¿no? Quizás torre b3, etcétera. De momento, como decimos, se juega caballo c4, a lo que, al ser un movimiento flojo, David Antón en esta posición ayuda a que se mejore muchísimo la posición de las piezas blancas. Un movimiento como alfil por c4, dama por c4 y caballo f8 con este lento no desarrollo, pero sí, bueno, pues como hemos comentado anteriormente, cuando se trajo el caballo a d7, pues comentamos que iba a llevar varios tiempos pues reubicar al caballo en una posición pues interesante como la casilla de e6, pero bueno, tampoco tendrían nada que temer ante este posible ataque por parte de las blancas de momento en la posición. Como decimos, alfil por c4 no se juega, y el tema es que juega dama b4, y aquí hay un tema táctico, solamente un movimiento para Jean-Christophe Duda que aprovecha perfectamente, y no es otro que caballo por a5 jaque. El tema es que si el rey, por ejemplo, pues lo ponemos en rojo, ya que no es buena jugada, se retira una casilla como c8 o a8 evitando pues el salto del caballo. Tampoco la dama en la siguiente jugada pues está defendida, y el tema es que bueno, pues si se mueve el rey cae la dama, y en caso de capturar con la dama en esta posición parece que todo está perfecto, pero tras estas jugadas existe b4, y el tema es que la dama queda completamente atrapada, por lo tanto se queda sin movimientos. David Antón no hace este movimiento, y tras caballo por a5 decide capturar con el peón, y finalmente la torre que había venido a 3, de alguna manera siendo un movimiento flojo, gustando más a la máquina, torre b1 para b4, pues ahora, bueno, pues encaja perfectamente, ya que tras torre b3, pues la dama está completamente clavada. David Antón decide jugar c5, torre por b4, y tras c por b4, bueno, pues simplemente salvando la dama a b3, las blancas cuentan con ventaja. De momento, si quitamos la dama con las torres y los caballos, parece que solamente tienen calidad, y en cuanto a los peones, pues
cuentan con peón de más las piezas blancas. No obstante, esta posición pues estaría completamente perdida si hace algún movimiento más, como torre h7, dama de 5 jaque, atacando al peón de a5 y tras c6 defendiendo dama por a5, y en esta posición David Antón decide abandonar. El tema es que, bueno, pues ya son, aparte de la calidad, dos peones de ventaja. El peón de b4 va a ser quizás difícil defenderlo, o al menos es verdad que podríamos pensar en algún movimiento con este. La torre te está cayendo en d8 y realmente, pues bueno, David Antón evita sufrimientos. Esta era la segunda partida, perdía 2-0 y bueno, pues en la siguiente tenía que ganar sí o sí. Las dos siguientes no ganó y con esto pues ha dicho adiós en los cuartos de final en el Charity Cup. Como decía en el vídeo anterior, tengo pendiente de traer alguna partida más de David Antón, bueno, pues realizando una excelente jornada, que yo también pues estuve un poco liado en otro sitio, y bueno, pues de vuelta ya por aquí. Un saludo y vamos hablando. Chao.